Experiencias. Pregunta. El silencio, la calma y la receptividad están aumentando, creando un estado de felicidad. Respuesta. Si tienes esa experiencia, está muy bien, porque es el primer paso. Pregunta. ¿Cómo se puede estar seguro de que lo que uno entiende como una experiencia de calma y de contacto interior con el divino es realmente eso? Respuesta. Una experiencia es algo inconfundible y se le debe dar el valor que merece. Puede que la mente exagere en pensar acerca de ello, pero eso no le quita su valor. Pregunta. ¿Cómo puede ser que cada día la conciencia pierda la acción de la experiencia después de un rato? Respuesta. A menudo ocurre eso. El periodo de actividad intensa se limita a un momento determinado del día y durante el resto del tiempo está en pausa. Pregunta. Si se puede mantener una experiencia de silencio interior y fuego durante largo rato, ¿puede tenerse continuamente? ¿O el ser solo está preparado para experiencias prolongadas? Respuesta. Sí, puedes tenerla de vez en cuando, pero una experiencia continuamente, y en ese caso ya no sería una experiencia sino un estado consolidado, no suele darse tan pronto. Pregunta. La conciencia está quieta y hay un fuego interior, pero la mente es incapaz de aspirar durante la experiencia. Respuesta. La aspiración en el momento de la experiencia no es tan necesaria. Es en los intervalos cuando debe estar ahí. Pregunta. Experimento amor y ananda, pero después de un rato desaparecen. Respuesta. Es así con todas las experiencias espirituales. La conciencia ordinaria no está acostumbrada a mantenerlas. Pregunta. ¿El descenso en la concentración es muy triste? Respuesta. El descenso en la concentración le pasa a todo el mundo. No hay que tomarlo como si fuera algo trágico o permitir que sea causa de depresión. Una base regular y tranquila implica una condición de la sadhana en la que no hay idas y venidas entre explosiones entusiastas de experiencia e inercia deprimida o semi-inercia, sino que ya sea en progreso o en dificultad, siempre hay una conciencia tranquila detrás, dirigida con confianza y fe hacia el divino. Pregunta. Por supuesto, todo tipo de experiencias son valiosas, pero ¿no es cierto que a menos que el ser esté lleno de paz, siempre existe la posibilidad de caer? Respuesta. Sí, si la paz está establecida. Entonces las caídas son solo en la superficie y no afectan a la concentración interior. Pregunta. Durante el trabajo, uno puede experimentar calma y observar tranquilamente, pero los pensamientos mecánicos de tipo oscuro todavía siguen funcionando. ¿Es el ser vital el que no coopera en la sadhana? Respuesta. Eso debes observarlo. Normalmente hay partes del vital y el físico que no toman un gran interés en la sadhana, hasta que todo el ser completo sea transformado. Pregunta. A veces hay una concentración fuerte en el centro de la frente, como si algo estuviera fluyendo hacia abajo desde allí. Y aún así, uno tiene la sensación de resistencia a la presión de la luz descendiente. Respuesta. La sensación de resistencia puede ser una respuesta al esfuerzo. Cuando fluye libremente no hay ni esfuerzo ni resistencia. Pregunta. Si la sensación de resistencia puede ser resultado del esfuerzo al responder, ¿no está bien hacer un esfuerzo para aspirar a la luz que está presionando para descender? Respuesta. No, pero cuando haces el esfuerzo te volverás consciente de forma natural de cualquier resistencia ante el esfuerzo que pudiera existir. Pregunta. Parece que a veces la fuerza de la madre, en lugar de descender a través de la cabeza, lo hace a través de la frente. Respuesta. Puede entrar de cualquier manera, pero la forma normal es a través de la cabeza. Lo que entra en la frente suele venir normalmente de arriba o de alrededor. Pregunta. Usted ha dicho, en la sadhana tántrica la kundalini sube a través de la columna.
¿Podemos tener aquí experiencias tántricas? Respuesta. Uno puede sentir las experiencias de cualquier sadhana como parte de esta. Pregunta. ¿La experiencia de la fuerza de la madre estuvo afectada por la depresión del vital inferior al entrar la fuerza en esta parte del ser? Respuesta. Puede que haya sido así, pero muy a menudo la naturaleza inferior empuja estas cosas hacia una experiencia en oposición a la actuación de la fuerza. Pregunta. ¿Es la madre la que detiene una determinada línea de experiencias para hacer que la memoria se ocupe de otra cosa? Respuesta. Las experiencias se paran porque la conciencia es defectuosa. Paz y silencio. Año 1933. Pregunta. ¿A qué se refiere con una mente tranquila y un vital tranquilo? Respuesta. Una mente tranquila quiere decir una mente no inquieta por todo tipo de pensamientos. Un vital tranquilo es un vital no inquieto y preocupado por todo tipo de impulsos y deseos. Pregunta. Se dice que la paz es de capital importancia en yoga. ¿De dónde puede obtenerse y cómo? Respuesta. Está ahí, encima de ti. Tienes que aspirar a ello para que descienda a ti. Pregunta. Cuando recibimos paz y pureza y luz y otras cosas de ese tipo, ¿de qué plano proceden? Respuesta. De cualquier plano superior. La paz y la pureza pueden venir también del psíquico. Pregunta. ¿Cómo se puede permanecer tranquilo mientras se llevan a cabo todo tipo de actividades? Respuesta. Teniendo una conciencia separada, en calma y en silencio por dentro, separada de la actividad mental, vital o física. Pregunta. Usted ha hablado de una conciencia separada en calma y en silencio. ¿No es esa la conciencia purusha? Respuesta. Podría serlo, pero es una parte de la naturaleza en ti que se vuelve tranquila y en silencio. Pregunta. ¿Qué es silencio? Respuesta. Silencio significa libre de pensamientos y las acciones vitales, cuando la conciencia total está bastante tranquila. Pregunta. Si una mente en silencio es aquella sin pensamientos ni actividades, ¿qué lugar queda para los pensamientos del divino o las aspiraciones espirituales? Respuesta. En la mente completamente silenciosa existe habitualmente el sentido del divino sin ninguna actividad, pero pueden entrar todo el pensamiento y aspiraciones y actividades superiores. En ese caso no hay un silencio absoluto, pero uno siente un silencio fundamental detrás que no resulta alterado por ninguna actividad. Pregunta. Imagine que un hombre empieza a concentrarse, va más y más profundo y alcanza un estado en el que su mente se vuelve vacía. Finalmente se libera de la atadura mental y avanza más allá. Ahora se encuentra totalmente solo. Aquí, ¿a qué se agarra? Tiene que haber algo a que agarrarse. De lo contrario, tendrá que emerger de vuelta al mundo, porque será difícil que se mantenga alejado de él estando solo. Cuando la mente está en silencio, hay paz. Y en la paz, todas las cosas divinas pueden venir. Cuando no está la mente, está el ser que es más grande que la mente. Deberías mantenerla, a la mente vital, tranquila y receptiva, con la mente en silencio esperando a la luz. En la mente en silencio uno puede recibir una respuesta incluso sin que yo escriba nada. Pregunta. ¿Cómo va a mantenerse tranquila la mente mientras rechaza una acción? ¿Acaso ese rechazo no aleja la mente de la tranquilidad? Respuesta. ¿Te imaginas que una mente tranquila no pudiera rechazar nada y que sea únicamente la mente intranquila la que pueda hacerlo? La que mejor puede hacerlo es la mente tranquila. Tranquila no quiere decir inerte o tamásica. Pregunta. ¿Qué significa la frase enfrenta a las cosas sin ninguna reacción superficial e innecesaria? Respuesta. Significa no permitir a la mente que borbotee con todo tipo de ideas y sentimientos
etc., sino permanecer tranquilo y aprender a pensar y sentir solo lo que es verdadero y correcto. Pregunta: ¿cómo se puede establecer la homogeneidad en el ser vital? Respuesta: rechaza toda perturbación e invoca para el vital más y más paz y ecuanimidad de arriba. Si obtienes paz, limpiar el vital se vuelve fácil. Si solo limpias y limpias y no haces nada más, vas muy despacio, porque el vital se ensucia de nuevo y hay que limpiarlo cientos de veces. La paz es algo que está limpio en sí mismo, así que obtenerla es una forma positiva de asegurar tu objetivo. Buscar solo lo que está sucio y limpiarlo es una forma negativa. Pregunta: ¿pueden cosas como la desesperación y la depresión surgir en una persona aunque tenga paz? Respuesta: si la paz está establecida en el ser interior, pueden surgir, pero solo alterarían la superficie, no la paz interior. Si la paz también está establecida en el ser externo, entonces no surgirán en absoluto. Pregunta: se dice que cuando la paz desciende, también pueden venir una depresión, una inercia mayor. ¿Es cierto? Respuesta: no hay conexión entre el descenso de la paz y la depresión. Puede haber inercia si el ser físico siente la presión de la calma, pero la convierte en simple inactividad. Pero eso no puede llamarse exactamente un descenso, al menos no uno completo, ya que el físico no está tomando parte en él. La paz no tiene la misma naturaleza que la inercia, sino que la inercia de tamas es una degradación de la paz o del descanso, igual que rajas es una degradación de la fuerza divina. Así, cuando el físico se le invita a la paz, pero no puede recibirla, en su lugar trae a la inercia. Pregunta: usted dijo, ¿la inercia es una degradación de la paz o el descanso? ¿A qué tipo de descanso se refiere aquí? Respuesta: descanso del ser en relación al esfuerzo, a la perturbación, etc. El espíritu está descansando permanentemente, incluso en medio de la acción. La paz da este descanso espiritual. Tamas es una degradación y lleva a la no acción. Año 1934. Pregunta: cuando uno está experimentando el silencio, ¿cuál sería la actitud correcta hacia la madre? Respuesta: consagración. Significa dedicar todo lo que te viene, todas tus experiencias y tu progreso a la madre. Pregunta: ¿en el silencio hay que tener la mente vacía o aspirando? Respuesta: mantén siempre la aspiración. Pregunta: durante un estado así, ¿qué tipo de aspiración se debería tener? Respuesta: aspiración al crecimiento de la verdadera conciencia. Pregunta: espero que este primer descenso del silencio no se apegue pronto. Respuesta: permanece muy tranquilo en tu mente y no la disperses. Pregunta: es un poco difícil mantener el silencio mientras leo o trabajo. ¿Qué debería hacer? Respuesta: lo mismo. Hazlo todo con una mente tranquila, sin lanzarte a lo que haces, sino observando tranquilamente lo que se hace y lo que ocurre. Pregunta: mientras se hace trabajo mecánico, ¿es posible mantener el silencio no afectado por los pensamientos que siguen llegando de forma mecánica? Respuesta: es bastante posible que los pensamientos pasen sin alterar el silencio, pero para eso debes estar perfectamente desapegado de los pensamientos y mantenerte indiferente a ellos. Pregunta: siento el silencio dentro, profundamente, pero todavía hay ciertas alteraciones en la superficie. Respuesta: eso quiere decir que sientes una conciencia en tu exterior que está tranquila y en silencio, sin alterarse con pensamientos externos, pena o perturbación. Igual que cuando el mar está alterado en la superficie, pero por debajo todo está tranquilo y calmado. Pregunta:
¿Por qué parece que el silencio ya está desapareciendo? Respuesta. Al principio no siempre es muy estable, pero siempre regresa hasta que se fija, siempre que aspires tranquilamente. Pregunta. ¿De dónde nos llega el silencio? Respuesta. De arriba, de una conciencia superior en la que el silencio siempre es el fondo, incluso del pensamiento y la acción. Pregunta. Habitualmente hablamos de silencio absoluto, calma, paz, etc. ¿Podría decir algo sobre todo esto para que podamos entender la diferencia real entre ellos? Respuesta. Calma es una tranquilidad fuerte y positiva, firme y sólida. La tranquilidad ordinaria es una simple negación, simplemente la ausencia de perturbación. Paz es una tranquilidad profunda donde no puede haber perturbación, una tranquilidad con una sensación de liberación y seguridad establecidas. En completo silencio no hay pensamientos, o si los hay, se sienten como algo que viene de fuera y que no altera el silencio. El silencio de la mente, la paz o la calma en la mente son tres cosas muy cercanas entre ellas, donde cada una trae a las otras. Pregunta. Si tranquilidad significa solo estar libre de perturbación, entonces la gente corriente puede tenerla. Respuesta. El mundo sería un lugar muy diferente de lo que es si la tranquilidad fuera el estado habitual de la gente corriente. Pregunta. ¿Qué función tienen la paz y el silencio en nosotros? ¿A qué propósito sirven? Respuesta. Como base de la verdadera conciencia, que es reemplazar la conciencia humana ordinaria inquieta y preocupada. Pregunta. En relación a la difusión de mi conciencia, usted dijo, probablemente hay alguna relajación involuntaria en alguna parte de la conciencia. Siempre ocurre. Hay que permanecer tranquilo hasta que vuelve de nuevo el movimiento. Respuesta. Tranquilo quiere decir mantener la tranquilidad interna y permanecer vuelto hacia la madre con la aspiración, la voluntad o la petición de que regrese el estado adecuado. Pregunta. Normalmente por la tarde mi ser se cansa, así que le doy descanso para que asimile tranquilamente. Es difícil mantener activo el estado de intensidad todo el tiempo. Respuesta. A menudo ocurre eso. El periodo de actividad intensa se limita a un momento determinado del día y durante el resto del tiempo está en pausa. Tus experiencias más profundas están solo empezando. Estas subidas y bajadas son normales en este periodo. No hay muchos que puedan mantener una sadhana verdaderamente regular. Pregunta. Mi experiencia del silencio o realización de mí mismo es puramente estático, es decir, solo en meditación. En cuanto me sumerjo en el trabajo, desaparece. Respuesta. Primero obténlo siempre en meditación, luego ya veremos qué pasa en el trabajo. Cuando se alcanza el silencio o la autorrealización, puede permanecer a pesar del trabajo. Pregunta. Cuando disminuyó la intensidad de mi paz, creí que ya no había más paz. De alguna manera no podía asociar una paz real con la ausencia de intensidad. Respuesta. Es bastante equivocado esperar siempre eso. Solo fue una experiencia preparatoria y la intensidad de la primera experiencia no permanece todo el tiempo. Paz es paz, sea intensa o no. Hay que ser preciso en la observación de uno mismo y no crear nociones erróneas como sea. Puede haber paz en la mente incluso cuando el vital no esté muy tranquilo, o paz en el ser interior incluso si la superficie está alterada. La conciencia no puede sentirse descansada y libre si no hay paz. Pregunta. ¿El silencio y la paz pueden establecerse sin el descenso de la conciencia superior? Respuesta. El silencio y la paz son en sí mismos parte de la conciencia superior. El resto vienen en la paz y el silencio. Pregunta. ¿Puede sentirse la paz cuando el ser está en medio de una perturbación? Respuesta. Por supuesto. Es bastante normal sentir una paz establecida en el ser interior incluso habiendo perturbaciones en la superficie. De hecho, ese es el estado habitual del yogi antes de que alcance el samatha absoluto en todo el ser. Pregunta. Aun estando tranquilo, surgen un montón de pensamientos e impresiones indeseables. Respuesta.
Eso ocurre muy a menudo cuando hay tranquilidad pero no silencio. Tienes que rechazarlos como extraños y limpiarlos. Si los permites, reviven. Tienes que ir aumentando la paz interior hasta que se imponga también en el vital. Si hay un silencio absoluto, es bastante normal que los pensamientos entren en contacto y se desprendan. Es la forma en la que suele venir el silencio de la mente exterior. La paz debe extenderse por todas partes. En la paz, uno debe volverse consciente de la fuerza de la madre descendiendo y trabajando en todo el ser. Parece que siempre piensas que como el silencio está en la conciencia, debe afectar igualmente a la conciencia entera, pero la conciencia humana no es de una sola pieza. Paz y fuerza. Año 1934. Pregunta: si permanezco encerrado en mí mismo, siento paz. La mente le da un valor elevado y piensa que sin ella no puede haber posibilidad de avanzar lo más mínimo. Respuesta: uno puede avanzar aunque no haya paz. Lo que se necesita es tranquilidad y concentración. La paz es necesaria para que se desarrollen los estados más elevados. Pregunta: ¿el silencio o al menos la tranquilidad estuvo todo el día? En un estado así, ¿no debería sentir la fuerza de la madre actuando en el ser? Respuesta: si uno lo siente, está muy bien, pero no siempre ocurre. La tranquilidad, el silencio o la paz es una base para la extensión de la conciencia. La venida de las experiencias superiores o de las realizaciones, etc. En qué orden o de qué manera vienen difiere según la naturaleza individual. Pregunta: no pude entender muy bien el pasaje siguiente. ¿Debemos tener paz, pero no la paz de naturaleza devastadora o una capacidad mutilada e incapaz de descansar por no tener intensidad? Respuesta: no la paz tamásica que está en reposo porque no aspira a nada, que está demasiado cansada por el sufrimiento, la desgracia, etc., como para preocuparse de algo. Pregunta: durante el trabajo la mente no estaba muy tranquila. Observé al mismo tiempo la contradicción entre la pasividad interna y el trabajo mecánico de naturaleza externa, la actividad intensa de la actuación de la fuerza y el pensamiento insistente de la mente externa. Todo esto es bastante sorprendente. Respuesta: en absoluto, ocurre a menudo. Incluso en esta etapa, tienes que continuar hasta que la mayoría de las partes se tranquilicen. Pregunta: normalmente tengo que hacer un esfuerzo para lograr una receptividad libre con los ojos cerrados. Sin embargo, hoy entré en un estado donde no había necesidad de esfuerzo personal. Y la receptividad con los ojos abiertos fue espontánea. ¿Qué explicación tiene? Respuesta: es el silencio de la mente y el vital, implicando aquí no solo la cesación de los pensamientos, sino una inmovilidad de la sustancia vital y mental. Esta inmovilidad tiene diferentes grados de profundidad. Pregunta: usted preguntó, ¿cuál es la naturaleza exacta de esta presión? Cuando me concentro, siento una presión a veces muy poderosa e intensa en toda la médula espinal. Si la concentración dura mucho tiempo, la espalda se cansa. Respuesta: no hay necesidad de concentrarse en ello, si viene como un resultado natural de la interiorización y la concentración general. Supongo que es simplemente que el esfuerzo trae una concentración en los centros del vital y el físico que se comparte con la inmovilidad que la voluntad está intentando imponer a la naturaleza actuando a través de la mente. Pregunta: siento constantemente en mi ser una energía que no parece rajásica ni sátvica. Desaprueba la pasividad tamásica y apoya calmadamente en mis acciones, ayudándome a realizarlas firmemente y armoniosamente. Respuesta: eso es el comienzo de lo que se denomina tapas, aunque al principio suele tener un elemento rajásico. Pregunta: respecto a la fuerza, usted dijo, crea sus propias actividades en la mente o en cualquier sitio. En ese caso, la mente o cualquier otra parte en la que actúe expresará solo lo que la fuerza ha creado. Respuesta: esa es la condición ideal cuando la fuerza es la verdadera fuerza únicamente.
Pero en la naturaleza hay demasiada mezcla como para que eso sea posible en este estadio de la sadhana. Pregunta: en ese caso, ¿quiere decir que lo que mi conciencia siente como la fuerza no es la fuerza verdadera de la madre? Respuesta: he dicho que se mezcla con la acción de la mente, el vital y el cuerpo actuales. Eso es inevitable, ya que tiene que trabajar sobre ellos. Solo puede llamarse del todo la fuerza de la madre después de la transformación, sin mezclarse con la personalidad individual. Si la fuerza divina, con toda su perfección, sin mezcla, tuviera que actuar desde el principio, sin tener en cuenta la naturaleza actual, entonces no habría sadhana. Solo una sustitución milagrosa del divino en el lugar del humano, sin razón ni proceso alguno. Pregunta: la fuerza ha comenzado a trabajar desde la tarde. Durante el darshan de la tarde de la madre, mi conciencia se abrió sola ante ella más ampliamente que nunca. Respuesta: muy bien. Normalmente la fuerza trabaja así, con interrupciones y regresos, creciendo cada vez más fuerte y más plenamente. Pregunta: se dice que todas las experiencias llegan en silencio, pero a veces no veo que me llegue nada en mi silencio. Respuesta: todas las experiencias llegan en el silencio, pero al principio no vienen de forma atropellada como una multitud. Primero hay que establecer el silencio y la paz interior. Pregunta: ¿no podría dejar mi sadhana a cargo de la fuerza de la madre? ¿Por qué permitir que mi Adar piense que lo está haciendo por la madre? Respuesta: primero, el sistema debe acostumbrarse al trabajo de la fuerza. Pregunta: hoy sentí como si alguien que no era yo mismo se estuviera encargando de mis acciones. Claro que yo estaba allí, pero en segundo plano. ¿No era la fuerza de la madre? Respuesta: lo que dices solo apunta a un ligero vistazo de la fuerza cósmica que está detrás de todas las acciones. Pregunta: entiendo que la fuerza cósmica está detrás de todas las acciones. ¿La veamos o no? Entonces, ¿tenemos que abrirnos a esta fuerza para llegar a la fuerza divina? Respuesta: no necesariamente. Es necesario para la acción perfecta. Pregunta: al final de una determinada experiencia, sentía como si algo parecido a una corriente eléctrica hubiera pasado a través de mi ser físico. Respuesta: las sacudidas eléctricas siempre indican el paso de fuerzas dinámicas. Pregunta: mi análisis psicológico me indica que a nosotros, los sadhakas, no siempre nos es posible permitir que la madre trabaje en nosotros de forma espontánea, porque a menudo algo en nosotros lo impide, cerrándole las puertas. Creo que lo mejor sería desarrollar nuestra fuerza de voluntad, de forma que siempre hubiera algo que nos ayudara a reabrir las puertas. Y no me refiero aquí a la voluntad de tipo vital o mental, sino a la del poder verdadero. ¿Sería tan amable de aclararme cómo desarrollarlo? Respuesta: la única manera de hacerlo es 1. Poder percibir una fuerza consciente detrás que utiliza la mente, etc. Y 2. Aprender con la práctica a dirigir esa fuerza hacia su objetivo. No creo que te resulte fácil hacer ninguna de esas dos cosas al principio. Primero hay que aprender a vivir más profundamente que hasta ahora en la consciencia interior. Pregunta: en estos momentos lo que siento a menudo es el silencio y la fuerza. Respuesta: son las dos primeras cosas que deben ser frecuentes hasta que se establecen. Pregunta: si no permito ninguna actividad mental, ¿a través de qué mediación va a actuar la fuerza? Respuesta: la fuerza crea sus propias actividades en la mente o en cualquier otro sitio. Pregunta: hay una presión en la cabeza. Quizá una fuerza superior está intentando descender y mi ser se resiste. Respuesta: el ser no se resiste. Si lo hiciera, la presión desaparecería. Es alguna parte de la naturaleza que todavía no es capaz de tener el flujo libre, por lo que la fuerza hace presión para hacerse un camino. Pregunta: ahora no hay presión de la fuerza. ¿Significa eso que la fuerza se ha colocado detrás y está trabajando tras el velo? Respuesta: la acción de la fuerza no siempre crea presión. Cuando no necesita presionar, trabaja suavemente. Pregunta:
Cuando me desperté vi que había entrado un resfriado. Mi conciencia hizo descender la fuerza de la madre y el resfriado desapareció. Con otros problemas también intento el mismo proceso. Quiero saber si el método adoptado con la fuerza es el adecuado. Respuesta: la forma es bastante adecuada. Está muy bien que estés aprendiendo a utilizar la fuerza. Pregunta: la conciencia superior fluye hacia abajo constantemente con su fuerza. Ha bajado desde la nariz y ha comenzado a trabajar en la garganta. Respuesta: entonces ya ha tocado el centro de la mente exteriorizada. Pregunta: durante la meditación de la tarde había presiones muy poderosas dentro de la cabeza. ¿Ha comenzado algún trabajo allí? Respuesta: no, es una extensión del trabajo en la mente interior. Pregunta: también había presiones afiladas en muchas partes de la cara, como si se hicieran con un instrumento puntiagudo. Respuesta: todo eso es el trabajo sobre la mente exteriorizada. Pregunta: durante el estado de vacío mi conciencia va moviéndose desde el centro de la mente interior al centro en la parte superior de mi cabeza. Respuesta: esa es una primera entrada en la conciencia superior. Pregunta: cuando la presión en las sienes se vuelve más fuerte, llega una tendencia espontánea a subir hacia arriba. Respuesta: uno asciende a través de la mente interior, así que eso es bastante natural. Pregunta: hay una presión tan prolongada en toda la cabeza que me obliga a permanecer interiorizado todo el tiempo, y los ojos se han convertido como en dos bolas de fuego, tanto que durante un tiempo no los puedo mantener abiertos fácilmente. Están como si estuviera embriagado. ¿Cómo voy a llevar a cabo mi trabajo externo? Respuesta: si la presión es demasiado grande, la solución es ampliar la conciencia. Con la paz y el silencio debería venir una amplitud que puede recibir cualquier cantidad de fuerza sin reacción alguna, como la pesadez o la obligación de permanecer interiorizado o la dificultad en los ojos. Pregunta: cuando fui al pranam de la madre sentí algunas fuertes vibraciones. Respuesta: las vibraciones fuertes son simplemente las de la fuerza que está viviendo. Las vibraciones o son una fuerza o una presencia. Pregunta: ¿puede permanecer ahora centrado en la pura existencia y dirigir las acciones del ser externo con la verdadera conciencia? Respuesta: no, aún no es posible. La verdadera conciencia debe estar en la mente y en el vital antes de que eso ocurra. Y la verdadera conciencia es el psíquico y la conciencia superior. Lo que se puede hacer antes de eso es utilizar la voluntad mental para dirigir las acciones de la forma correcta o rechazar las cosas que deben ser rechazadas. Pero tú has dejado de hacerlo cuando descendieron el silencio, el vacío, etc. Pregunta: ¿puedo preguntarle por qué dejé de hacerlo? Respuesta: porque pensaste que tenías que dejárselo todo a la madre y no interferir. Tiene que haber rasa en el trabajo, pero viene cuando hay un descenso dinámico del poder. Pregunta: ¿cuáles son las actividades dinámicas superiores? Respuesta: conocimiento, voluntad superior, fuerza, ananda universal. Pregunta: ¿con cierto tipo de voluntad puedo parar incluso el subconsciente durante un tiempo? Pero se necesita un poder de voluntad mayor para mantenerlo así constantemente. Respuesta: esa es una de las actividades dinámicas superiores. Pregunta: acerca de la resistencia usted escribió: solo puede venir con el descenso de la fuerza y de la paz. Creo que me equivoqué al considerar que la fuerza de la madre y la paz ya estaban aquí. Respuesta: tú no has dicho que la fuerza de la conciencia superior haya descendido y se haya establecido en el cuerpo. Es ahora cuando estás hablando del descenso de esa fuerza. La fuerza de la madre está actuando todo el tiempo, pero puede actuar también sobre la conciencia ordinaria o a través de ella.